Beata es Virgo María, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, Januisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa picor meum verbum bonum, dico ego per mia regi. Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, Januisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos quavitas in celis, ecce sicut oculi servoni manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancile manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Domine Deo nostrum, done miseratur nostri, miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum replete sumus detectionem, quia multum repletes anima nostra, opprobrium in abundantium et specie superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michaele, Arcangele, defendenos sempre Leo contra nequitia et insidia diabolis te presidium, imperere Deo suppliciet vercamur. Tuque Prince Ministre Celeste Satanás, los que espíritu maligno, quia perdizione animano pervagantur in mundo divina virtut in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a la traducción del cántico a la Santísima Virgen María. Acuérdense en Lucas 1:48, no se nos olvide, la Virgen pide que bienaventuradas me llamarán todas las generaciones. De hecho, la generación, como le he dicho, de la luz, de Dios, de Cristo. El diablo es a maldecirla. Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Eructabe, exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Bienaventurada Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Esa es la antífona o himno de la sección de la catequesis. El Salmo
el 122, que ojalá se acuerden y lo lean, lo recen, lo ofrezcan. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las manos de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que sea piedad de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, que porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrió ya con exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Acuérdese lo que dice San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad y se puedan salvar. El conocimiento es Cristo nuestro Señor, el escándalo de la cruz, la sangre preciosa, que es el único lavabo que puede tener un alma para entrar al cielo. Y los ricos son los que desprecian a Cristo. Yo quiero que se les grabe los dos nombres que atacan y son enemigos acérrimos de la iglesia y la tienen en este momento amordazada. Sinagoga y logia. Esos son los ricos, dueños de toda la banca, dueños de todos los medios de comunicación, dueños de todo, pero haciendo la guerra a Cristo, que tanto así que se apoderaron hasta de los puestos de la iglesia, empezando allá por desde la, como dice, dispersaré, ¿cómo es? Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Desde arriba hasta abajo, todo está dominado por ellos, y por eso ahorita ya Cristo no es el camino. Ahora cualquier religión es lo que se respeta y se le acepta y se le reconoce como redentora. Ya no hay iglesia verdadera, y todo eso viene desde allá, escupido desde la serpiente que ellos mismos construyeron para implantar la iniquidad. Y la cátedra donde salió la verdad, donde se defendió la verdad, pues ahora es la mentira y el caos y la tiniebla. Vamos a continuar entonces con esta serie de videos sobre los sacramentos que les repito, ojalá ustedes saben que precisamente por defender la fe católica y la fe que solamente en Jesucristo es el santo y el único que podemos obtener la salvación, pues la opresión contra esta catequesis es total, que no se la muestran a nadie. Entonces, así sean las 5, mientras nos dejan, como se dice, que lo repasen, que repitan las escuchen varias veces hasta que les grabe, porque es eso, catequesis. Esto no es una exposición de ideas libres donde cada quien piense y opine, no, es una catequesis, y si queremos tener identidad católica, pues tenemos que aprenderla, tenerla de memoria, porque lo contrario, pues vamos a quedar como las hojas secas, que viene cualquier ventarrón, cualquier viento, cualquier brisa y nos arrastra al sifón. Entonces, vamos ahorita a la lección 22, que tiene que ver con la contrición y la atrición. No es contrición, no. Contrición, porque contrición es constrictar. A ver si me pasa ahorita. Contrición de corazón. Contrición es dolor. Y atrición lo mismo, es sentir dolor. Bueno, vamos a ver qué nos define aquí, porque dice, el dolor es perfecto o de contrición e imperfecto o de atrición. El dolor de contrición, no contrición, nace del amor a Dios. ¿Qué diferencia hay en contrición y contrición? Contrición, la constrictora, la serpiente constrictora es la que va apretando, ¿sí? Va buscando estrangular. Pero aquí no se nos pide eso, lo que nos pide es el dolor interior, ¿sí? El cuerpo permanece sin ninguna manifestación, pero el dolor sí está en el alma. Dice, la contrición nace del amor a Dios y es un pesar de haberle ofendido por ser tan bueno y digno de ser amado, puesto que todo lo que desea es nuestro bien.
El dolor de atrición, no es atracción tampoco, sino atrición, nace del temor y es el pesar de haber ofendido a Dios por temor de sus justos castigos. O sea, contrición es por amor de haberle ofendido. Y de atrición es por miedo a los profundos infiernos, a las llamas que manda a los condenados. Contrición y atrición vienen de las palabras latinas contritus y atritus, que significan roto, despedazado, y dan a entender que el corazón se rompe y quebranta por el dolor de haber ofendido a Dios. En general, el dolor de atrición, o sea, el dolor por el que se va a ir al infierno, por el miedo, es excitado por otros motivos distintos del amor de Dios. Por ejemplo, por la fealdad del pecado, de quedar sucio con los pecados, la pérdida del cielo y también la pérdida de la fama, de la buena imagen, etc. Pero principalmente por el miedo a irse a los profundos infiernos. Efectos de la contrición y la atrición. La contrición perfecta, unida al deseo de confesarse, borra el pecado mortal aún antes de la confesión, porque nace la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. Es necesario que vaya unida al deseo de confesarse, porque Cristo, estableció la confesión como medio necesario y obligatorio para obtener el perdón. Por eso, para obtenerlo es necesario confesarse de hecho, o si no se puede, al menos de deseo. En el caso de ustedes que no tienen sacerdote, pues ¿qué hacer? Y para mí también, porque yo no tengo sacerdote, entonces ¿qué tengo que hacer? Hacer la contrición, el dolor por haber ofendido a Dios, y ojalá pues que lo hagamos por el amor a Él para que nos queden perdonados, pero intrínsecamente está incluido el deseo de tan pronto haya un sacerdote que tenga la fe católica y quiera confesarnos, nos confiese, y eso les pasa a ustedes. Por eso es importantísimo que siempre antes de dormirse hagan un acto de contrición pidiendo a Dios perdón para que el Señor tenga piedad en su juicio. Es necesario que vaya unida al deseo de confesarse, porque eso estableció la confesión, perdón. Bastaría el deseo implícito de confesarse, que existe en el que se arrepiente sin acordarse por el momento de la confesión, pero no valdría si se excluyere positivamente el deseo de confesarse, o sea, como lo hacen los protestantes. Los protestantes, ellos mismos supuestamente hacen la contrición, pero ellos ya es el odio al sacramento. Nosotros no odiamos el sacramento ni lo despreciamos, sino que no lo tenemos al alcance. Bastaría el deseo implícito. Bueno, como dice acá, hay obligación de confesar en la primera confesión que se haga los pecados que uno se esforzó en borrar por la contrición, pues solo con esta condición Dios no lo perdona. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una contrición, cometo un pecado, por desgracia, y hago una contrición con el propósito de confesarme al sacerdote, yo no estoy suprimiendo el sacramento de la confesión. Lo que pasa es que me estoy acogiendo al sacramento por la clemencia de Dios en la circunstancia que no hay un sacerdote. Pero si ya la persona que dice no, yo solo me confieso con Dios, ya suprime la confesión con el sacerdote, está diciendo que no es necesaria y que se puede vivir sin confesarse con el sacerdote. Luego también no es necesario el sacerdote, luego no es necesario, y se cae, no se construye iglesia, sino que se destruye la obra de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por eso tenemos que arrepentirnos con la intención de que tan pronto haya un sacerdote que
tenga la doctrina católica y quiera hacer el favor de confesarnos, pues nos reciba esa situación y nos dé la absolución. Y como dice aquí, hay que confesar pues los pecados por los cuales hemos hecho la contrición. Hay obligación de confesar en la primera confesión que se haga los pecados que uno se esforzó en borrar por la contrición, pues solo con esta condición Dios nos los perdona. ¿Por qué? Porque no estamos buscando escaparnos del sacramento, sino que no lo practicamos porque no está. La contrición perdona la pena eterna del infierno debida por el pecado. En cuanto a la temporal, o sea, al purgatorio, la perdona más o menos según la intensidad del dolor, pudiendo llegar a borrarla por completo si este es muy intenso, el dolor por haber ofendido a Dios. La atrición no puede perdonar por sí sola los pecados porque no nace del amor o caridad, que es la de que los destruye en nosotros, pero unida, perdón, al sacramento de la penitencia basta hacer una confesión bien hecha y traernos la justificación, aunque no es muy recomendable excitarnos siempre al dolor de perfecto. Aunque nos es muy recomendable excitarnos siempre al dolor de la perfecta contrición. O sea, si se siente dolor, miedo es preferible incitarnos a que tengamos más bien la caridad. Ventaja de la contrición. La contrición tiene 3 grandes ventajas. 1, más agradable a Dios como buen padre, gusta más de ser amado que temido. Segundo, más meritoria para nosotros, cuanto más perfecto e intenso es el dolor, tanto mayor perdón y gracia nos trae. Tercera, más útil que si nos sorprende la muerte sin podernos confesar, estando acostumbrados a la contrición perfecta, nos será más fácil excitarnos a ella y asegurar el perdón de Dios. El acto de contrición debe hacerse momentos antes de la confesión, o al menos antes de la absolución. Valdría el acto de contrición hecho antes de la confesión si persevera virtualmente. Dios mío, este demonio sí me atormenta. Pero es mucho más recomendable excitarnos a la contrición actual. Fuera de la confesión es necesario hacer el acto de contrición en peligro de muerte, y es muy conveniente hacerlo con frecuencia, en especial antes de acostarse y cuando se ha tenido la desgracia de ofender a Dios mortalmente, para ponerse en paz con Él y no perder el fruto de las buenas obras. He aquí una fórmula breve de hacerlo. Señor, me pesa de haberos ofendido por ser vos tan bueno y tan digno de ser amado, y porque el pecado os ofende. Hago el firme propósito, mediante vuestra gracia, de no ofenderos más y de hacer penitencia. Eso es lo que figura aquí como acto de contrición perfecta, para decirlo. Propósito de la enmienda. Pasamos al siguiente punto. Propósito es la voluntad sincera de no volver a pecar. El propósito de ser firme, universal y eficaz. Propósito firme es la voluntad resuelta de no volver a caer en el mismo pecado, aunque uno deba privarse de algún bien o sufrir algún perjuicio. Universal, el que extiende a todos los pecados, al menos mortales. Eficaz, el que se decide a emplear los medios necesarios para no recaer. Si no tiene estas condiciones, es señal de que no es sincero. La firmeza se refiere a la resolución de la voluntad, la eficacia, el ejemplo de los medios necesarios para no recaer. Recaído del pecado. La recaída es señal de una voluntad débil que muda
de propósito, pero no es siempre señal de que se faltó el propósito sincero. Para la firmeza del propósito no es necesario que de hecho no se vuelva a caer, sino que en el momento de la confesión se tenga esa firme intención. El propósito no excluye el temor de recaer a causa de nuestra mucha fragilidad, de tanta miseria que nos rodea. Al formular el propósito no debemos confiar en nuestras débiles fuerzas, sino en auxilio de Dios, el cual debemos pedir humildemente. La recaída es señal de mal propósito y de mala confesión cuando se recae inmediatamente, sin ninguna resistencia. Cuando no se ponen en práctica los medios necesarios para no recaer. Para la eficacia del propósito es necesario evitar las ocasiones de pecar, luchar contra los malos hábitos, cumplir las obligaciones contraídas en la confesión. Aquí hay una manifestación de las malas confesiones cuando se cae inmediatamente después de la confesión en el mismo pecado. Eso quiere decir que no se siente dolor, que no es porque, y que las confesiones están siendo malas porque no hay ni siquiera la gracia para resistir un tiempo, al menos que se resista un tiempo como de descanso, de variar entre la atmósfera pecaminosa y ya después de haber confesado. Pero si una persona se confiesa y después el sacerdote le pregunta, y bueno, ¿usted cuánto se demoró en la última confesión en volver a caer? No, la misma tarde, la misma noche. Entonces, ¿para qué se confiesa? O sea, ¿qué quiere decir? Que está haciendo malas confesiones por las cuales Dios no le está dando la gracia ni siquiera de aguantar, como dice un santo sacerdote por allá en el siglo antepasado, que ni siquiera un día pudo aguantar de estar sin pecar. Obligación de apartar las ocasiones. Quien está en ocasión próxima voluntaria tiene obligación grave de apartarse de ella antes de confesarse. Quien está en ocasión próxima voluntaria tiene obligación grave de apartarse de ella antes de confesarse. El confesor debe negar la absolución a quien no quiera apartarse de una ocasión próxima voluntaria, y la confesión hecha en tal estado sería nula y sacrílega. Quien está en ocasión próxima necesaria debe procurar a cuanto pueda hacerla remota y según los consejos del confesor. La hace remota disminuyendo la frecuencia de la ocasión mediante la vigilancia sobre sí, disminuyendo la fuerza de la pasión, mortificándose, alejándose de pensamientos de ella, fortaleciendo su voluntad mediante la oración, sacramentos, etc. Esto es durísimo para el sacerdote cuando llega y se confiesa a una persona y se le dice, mire, usted está haciendo esta confesión, está siendo injusto con Dios, está cometiendo estas faltas, profanando los domingos, trabajando los domingos, y se quedan callados, no dicen absolutamente nada, y se les dice, mire, yo no puedo hacerme cómplice de su injusticia. Y no, nada, se quedan callados, no dicen nada. ¿Qué hacer en ese caso? Negarles la absolución, tras de que ni vienen, y fuera de eso, negarle la absolución. O sea, yo le cuento que es muy duro y uno no sabe qué hacer, porque se le dice, mire, la injusticia que comete con Dios, y no, es para ellos no, yo no sé. De todas maneras, lo que uno puede hacer, y yo lo hago en casos personales, es decirle, yo me lavo las manos, yo cumplo con decirle, usted está cometiendo un pecado gravísimo, está usted pecando de justicia ante Dios, de injusto, profanando los domingos, haciendo tales cosas, yo no voy a cargar con eso, ya sabrán ellos, y no hacen caso. Es indispensable huir de las ocasiones de pecar, porque
Es la primera obligación que la confesión impone y la mejor señal de que hubo buen propósito, y porque quien no huye de la ocasión recae en pecado a pesar de sus buenas resoluciones. La Escritura nos dice: quien ama el peligro perecerá en él. Eclesiástico 3:27. Y Cristo nos alerta: si tu oído derecho es para ti ocasión de escándalo, sácalo y arrójalo fuera de ti, pues mejor te será que perezca uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 5:29. Aquí por ojo se entiende lo que más estimamos. La ocasión relativa debe hacernos pensar, la ocasión relativa, que podemos hallar pecado donde otros no lo hallan. Por ejemplo, en bailes, lecturas, películas, videos. Que los demás pueden hallar pecados donde nosotros no hallamos. Así difícilmente se dan cuenta las mujeres de los pecados que hacen cometer con las modas indecentes, que muchas veces incurrimos en juicios temerarios, juzgando a los demás más por nuestra propia fragilidad o malicia. Otras obligaciones. El buen propósito incluye también la obligación de cumplir ciertos deberes que derivan directamente de la confesión, como la restitución de dinero o honras quitados, la reparación del daño o del escándalo dado y la reconciliación con el enemigo, etc. De luchar contra los malos hábitos, de practicar los medios de perseverancia impuestos por el confesor. Los malos hábitos arrastran fuertemente la voluntad al pecado y nos disminuyen la responsabilidad sino en cuanto los combatimos. Por otra parte, no podemos negarnos a aceptar aquellos medios de perseverancia que el confesor nos imponga como necesarios para la perseverancia. Por ejemplo, recurrir con mayor frecuencia a la oración y a los sacramentos, de estudiar algún libro malo, alejarse de alguna mala amistad. Acusación de los pecados. La acusación de los pecados al sacerdote es un reconocimiento de nuestras miserias, una humillación, pero una humillación estrictamente obligatoria para quien ha pecado mortalmente. No desdorosa, pues la hacemos ante el mismo Dios representado por el sacerdote. Grandemente satisfactoria y meritoria, la misma pena y humillación que sentimos al confesar nuestra flaqueza, podemos convertirla en fuente de grandes méritos y en la mayor satisfacción de los mismos pecados que acusamos. Por último, la humillación que se convierte en garantía de perdón según la palabra divina. Tú, Señor, no despreciarás el corazón contrito y humillado. Salmo 50:18. Mirada con este criterio sobrenatural, la acusación pierde mucho de su dificultad. Sus condiciones. La acusación de los pecados debe ser entera, sincera, humilde, prudente y breve. Hablemos de las tres últimas condiciones para tratar luego de las otras dos con mayor detenimiento. La acusación debe ser humilde. Esto es, no debemos acusar los pecados con arrogancia y altanería o con la libertad de una charla familiar, sino con sentimientos de pena y contrición. Ser prudente, es decir, debemos usar términos modestos y dignos de acusar nuestros pecados y no revelar sin necesidad pecados ajenos. Breve, esto es, no debemos embrollarla con explicaciones inútiles, relatos de enfermedades y penas y repeticiones enfadosas. Hay personas que repiten el mismo pecado bajo formas diferentes. Por ejemplo,
Acúseme, Padre, que soy rabioso, que me da ira por todo, que en la casa no me pueden hablar, soy de muy mal genio, etcétera, etcétera. Y así acusan algún otro pecado, y así acusan algún otro pecado, y vuelven a acusar las rabias. A otra persona les encanta acusar de los pecados ajenos. Acúsame, Padre, que mi marido me trata muy duro, que tengo una hija muy desobediente, etcétera, o de pecados que no ha cometido. Por ejemplo, acúseme, Padre, que no he robado, que me trataron mal, pero yo no contesté, que tuve malos pensamientos, pero no los rechacé, pero los rechacé todos. Por fin son muy frecuentes las personas que recargan la confesión con detalles perfectamente inútiles, como aquella campesina que para acusarse de que se había robado unos huevos llegó hasta explicar el color de la gallina. Todos estos defectos son mucho más frecuentes de lo que se cree, aún en personas al parecer ilustradas y piadosas. Aunque las tentaciones, malas inclinaciones, arideces, graves congojas, etc., son cosas más bien de dirección espiritual que de confesión, por regla general conviene informar de ello al confesor para una mejor orientación de nuestras almas, pero no en días en que haya muchos penitentes. El tener que revelar a otros nuestros pecados puede sernos gravemente dificultoso. Es necesario porque Dios así lo estableció. Es justa pena del pecado cometido, mucho más leve que el castigo eterno en el infierno. Está compensada con el bien inmenso de la reconciliación que Dios nos da a través de la absolución, que nos transmite la paz y la tranquilidad, y consuelo que la confesión produce en nuestra alma. Integridad de la acusación. Para que la acusación sea entera, es necesario declarar todos los pecados mortales cometidos después de la última confesión bien hecha, con número, especie, circunstancia que mudan la especie. No se requiere para la integridad de la confesión acusar los pecados veniales y los mortales dudosos, aunque ello convenga, ya que para la mayor limpieza y tranquilidad del alma, ya para que el confesor conozca mejor nuestra conciencia. Acusar las circunstancias que agravan notablemente el pecado, cambiar su especie, a menos que el confesor nos interrogue. Según opinión probable de teólogos autorizados, no es necesario acusar los pecados dudosos, sea que la duda se refiera a haber cometido o no el pecado, o si el pecado es grave o leve, o así ya se confesó y no en otras confesiones. Tampoco hay obligación de acusar de nuevo como ciertamente mortal. Tampoco hay obligación de acusar de nuevo como ciertamente mortal o ciertamente cometidos un pecado que ya se acusó como dudosamente mortal o dudosamente cometido, si después se tiene por circunstancia grave o ciertamente cometido. Sin embargo, conviene en estos casos acusarlo por las razones arriba expuestos. Son circunstancias meramente agravantes que no hay obligación de acusar las siguientes: el hábito de pecar, el haber escandalizado o murmurado delante de un gran número de personas, el haber cometido pecados escandalosos en días santos, el haber robado una cantidad de dinero mucho mayor que la que constituye el pecado mortal, etc. Son circunstancias meramente agravantes que no hay obligación de acusar, las que se citaron anteriormente. Conviene declarar estas circunstancias
y es obligatorio hacerlo cuando el confesor interroga sobre ellas para corregir el mal hábito, atender a la reparación del daño o escándalo causado, asegurar el propósito, etc. Cuando uno no sabe cómo acusar un pecado, debe decirlo así al confesor para que él esclarezca la conciencia. O sea que cuando se dice he robado, pues no es necesario decir que robé un poco de arroz, pues tampoco es necesario decir que eran 5 kilos de arroz y venían en detallada envoltura, no sé qué. Bueno, circunstancias que excusan de la integridad. Excusa de la integridad, la impotencia física o moral. La impotencia física, el peligro de muerte para el penitente, el confesor o un tercero. La mudez de la sordera, la sordera, el no saberse expresar en el idioma del confesor. La impotencia moral, el peligro de infamia ante otras personas. Si otros penitentes se agobian muy de cerca al penitente, o si el confesor, después de advertida por el penitente, levanta mucho la voz. Si el penitente es escrupuloso, si el penitente está gravemente enfermo y no puede confesarse íntegramente sin daño para su salud o grave cansancio, etc. El que no puede confesar un pecado sin que el confesor conozca al cómplice puede probablemente omitirlo hasta dar con un confesor que no lo conozca. El que no puede confesar un pecado sin que el confesor conozca al cómplice, o sea que sea conocido el sacerdote, pues es mejor que espere que llegue otro sacerdote que no conozca al cómplice del pecado. Confesión general es aquella que se acusan pecados ya acusados y que se dejaron de acusar en confesiones anteriores. A veces es necesaria, otras útiles y en otras ocasiones perjudicial. Es necesaria cuando se han hecho confesiones malas y entonces todas las confesiones malas deben repetirse y todos los pecados mortales no debidamente acusados declararse a un solo confesor. La causa más frecuente de confesiones mal hechas son el callar por vergüenza, pecados mortales y la falta de dolor y propósito sincero. Es útil confesar generalmente es útil la confesión general sin ser necesaria cuando tenemos alguna duda prudente sobre nuestras confesiones anteriores. En ciertas ocasiones más solemnes de la vida, como primera comunión, elección de estado, peligro de muerte, cuando esperamos reportar de ella algún fruto particular como una misión, retiro, oportunidad especial, etc. Es perjudicial cuando en lugar de traer tranquilidad, esa confesión general trae intranquilidad, como pasa con las personas escrupulosas. Sinceridad de la confesión. La acusación es sincera cuando se acusan los pecados como la conciencia nos lo muestra, sin callarnos, ni disminuirlos, ni aumentarlos, y sin tratar de engañar al confesor acusándolos de modo que no los entienda o excusándolos hipócritamente. Quien falta a la sinceridad callando algún pecado mortal o acusando faltas graves que no ha cometido, comete sacrilegio. La mentira, el engaño y los equívocos en la confesión son pecados mortal y causa de sacrilegio si versan sobre materia necesaria. Si son solo sobre materia no necesaria, no pasan de pecado venial. Téngase presente la obligación de informar la verdad al confesor cuando interroga sobre ciertas circunstancias agravantes. Quien cayó pecados por falta de sinceridad debe para hacer una confesión bien hecha, A. Acusar los pecados que cayó. B. Repetir los que acusó en las confesiones mal hechas. C. Acusar el número de confesiones
y comuniones sacrílegas que hizo. Todo esto debe hacerlo con el mismo sacerdote. Motivo para ser sincero. Quien ha callado o siente tentado a callar algún pecado grave en la confesión debe considerar que tiene que escoger entre dos cosas: la confesión bien hecha o condenación, porque es preferible acusar los pecados a un solo sacerdote que está obligado al sigilo más absoluto que no verlos públicamente publicados, revelados el día del juicio final ante ese mismo confesor y ante los padres amigos y el universo entero para eterna confusión y vergüenza. Nos mueve también a la confianza el considerar que el confesor no se va a extrañar por nuestros pecados, pues conoce a fondo la fragilidad del ser humano, que es un Padre bondadoso que nos ayudará con paciencia y caridad, especialmente si le manifestamos la dificultad en que nos hallamos y le pedimos ayuda. Pecados que se nos hacen enormes y que nos parece que solo nosotros los hemos cometido, el confesor no los extrañará de ninguna manera, porque de antemano los conoce por sus estudios y también por las confesiones anteriores hechas. A nosotros nos extrañan y creemos que solo nosotros los hemos cometido, porque solo conocemos nuestra conciencia. El confesor conoce muchas conciencias y si ya tiene algún tiempo de serlo, los habrá oído repetidamente. No debe temerse que el confesor nos reciba mal. La gravedad y número de los pecados no disgusta al confesor. Lo que sí fastidia es la soberbia y altanería con que se presentan algunas penitentes que confiesan sus faltas con insolencia, disputan atrevidamente con el confesor y aún le quieren imponer sus puntos de vista. Los que han callado o sienten tentados a callar pecados con la confesión deben pedir al Espíritu Santo el valor de acusarlos y acercarse al confesionario con firme resolución de hacerlo, cueste lo que cueste. Comenzar la confesión por los pecados que les den más vergüenza o temor, no sea que después el demonio les impida confesarlo. Manifestarle al confesor la dificultad que se halla, porque así él les ayudará con especial caridad y benevolencia. El callar pecados por vergüenza es lazo y tentación de personas buenas y piadosas. ¿De qué irá a pensar el Padre sobre mí? Es tentación que no se presenta al pecador descarado, aunque haya caído en los mayores crímenes, pero sí puede atormentar mucho a las personas piadosas y temoratas que ha caído por fragilidad en algún desliz. A ella, sobre todo, les recomendamos los 3 anteriores consejos. Vamos a dejar aquí porque ya se puso un poquito larguito para pasar después a la satisfacción de la obra y seguiremos con este sacramento de la confesión porque hay más material. Yo sé que es un poco denso, pero ofrezcámosle a Dios de mortificación, que bastante con sacrificio nos ha comprado, así que lo que menos podemos hacer es dedicar un tiempito a meditar su santa doctrina. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, Dominum vobiscum et cum spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias. Benedica vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius et Spiritus Sancto. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.